Qué bueno poder reencontrarme con ustedes para transmitir también el mensaje de la palabra del Señor este día domingo. Y vamos a seguir con la serie de Gálatas, serie que bueno, hemos tenido ya por unas buenas semanas, pero ahí por el día 11 de julio tuvimos una pausa porque tuvimos la visita de la iglesia de Valdivia. Y luego entonces nos saltamos un mensaje que ahora yo voy a estar retomando y tiene que ver con la continuación de la respuesta de Pablo a la corrección que le hace a Pedro cuando estaba junto con él. Y, bueno, ese pasaje está entonces en el capítulo 2. Ya vimos algunos de los versículos que vamos a ver hoy día, pero vamos a estar retomando cierta parte porque este pasaje es sumamente importante y hermoso para el contenido de la carta. Por lo tanto, no podíamos dejar de estar compartiéndolo aquí en el domingo. Así que vamos a la lectura y luego continuamos entonces con nuestro mensaje de hoy. El texto entonces va a estar en el capítulo 2, versículos 15 en adelante. Dice así: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera, pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor, porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Tremendo pasaje del día de hoy. Y es que lo que tenemos aquí, como les decía, es la continuación de lo que estaba pasando al principio, o en la mitad en realidad del capítulo 2. En el versículo 11 vemos que Pablo está preocupado porque Pedro, estando junto con él, tiene una conducta que necesitaba corrección. No trataba a los gentiles de igual manera, no se sentaba con los cristianos que habían creído en Cristo, que eran sus hermanos, y estaba dejando de juntarse con él por temor a los de la circuncisión, dice ahí, de los que son judíos de origen pero cristianos. Porque los judíos tenían problemas con los gentiles, no se juntaban con ellos. Todo eso renovado en Cristo Jesús, pero ahí mostraba entonces Pedro una dificultad. Y Pablo le va a recordar la importancia no de tener temor a vivir de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la fe en Jesucristo, que es por medio de Cristo que nosotros podemos tener salvación, no por un seguir ciertas reglas para entonces ser justificado por nuestro propio esfuerzo. ¿Cómo es que Pablo le muestra esto a Pedro? Y además de eso, se lo está diciendo a todos los, eh, a todos los hermanos de Galacia y a nosotros hoy de esta manera. Primero, mostrando que la justificación no es por obra, sino por la fe. Versículos 15 al 16. Pero también, la segunda mitad, Pablo va a responder a las típicas objeciones que surgen. Y ustedes van a ver ahí también. Tal vez estas son objeciones que ustedes también hayan escuchado. Y él va entonces, en el versículo 21 en especial, mostrar su argumento en contra de creer que la justificación puede ser simplemente por una obediencia irrestricta a una ley, como si eso fuera posible. ¿Saben qué?
el tema de la justificación por la fe es central, central en la carta de Gálatas. Y aquí nos aparece por primera vez. Sale mencionado en estos versículos que hemos acabado de leer 5 veces. 5 veces en unos pocos versículos, desde el 16 en adelante. Y es el corazón, no solo de este pasaje, la idea de la justificación por la fe, sino que el corazón de toda la carta. Pero también es el corazón de nuestra fe. Miren lo que dice el Catecismo de Westminster, que bueno, ya hemos terminado de leer en nuestras liturgias semanalmente, pero que nos dice lo siguiente sobre la justificación por la fe en la pregunta 33, el Catecismo Menor. Dice que es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente en virtud, o sea, debido a la justicia de Cristo, que ha sido imputada o atribuida a nosotros y recibida solamente, únicamente por la fe. Es tan importante para nosotros entender bien lo que es la justificación que Martín Lutero decía que si esta doctrina de la justificación se pierde o se olvida en la iglesia, se perdería toda la verdadera doctrina cristiana. Es el corazón. Es la razón por la cual en el siglo XVI llegó la Reforma protestante para tomar esta doctrina que ha sido olvidada y ponerla como fundamento de la fe en el cristianismo, como debe ser, porque es la fe bíblica. Entonces vamos a acompañar a Pablo en estos versículos para ver cómo es que él nos muestra que la justificación no puede ser por obra, sino que es meramente, solamente por la fe en Jesucristo. Vamos a ver los versículos 15 al 16. ¿Qué va a estar haciendo Pablo aquí? Él va a estar haciendo una comparación, entonces, entre una supuesta justificación por las obras que nos demanda la ley y con la verdadera justificación, que es la justificación por la fe, de pura gracia de Dios. Y él comienza así. Él apunta en el versículo 15 a el origen de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Digamos, Pedro, con quien había estado conversando aquí, y él eran de origen judío. El versículo 15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque está la idea de que, claro, debido al pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, un judío entonces era especial. Se presumía entonces que Dios debía aceptarlos por sangre, de que no eran igualmente pecadores como los gentiles, y que entonces su religión tenía que estar basada en una obediencia a la ley. En el versículo 16, que nos habla de las obras de la ley, dice, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. En esa primera parte se nos mencionan las obras de la ley. Una forma de mostrar que la ley exige obediencia. La ley exige obediencia. Esas obras que debería el pueblo cumplir. El problema es cuando el pueblo de Israel olvida que es el pueblo del pacto y que la ley fue dada para que el pueblo del pacto, por lo tanto, el pueblo con el cual Dios ya había establecido un pacto y ya tenía una relación, ya los había rescatado, ellos debían conducirse. La ley era para que ellos supieran cómo debían andar, cómo debían caminar para hacer luz a las naciones, para vivir como el especial tesoro de Dios que ya eran. Sin embargo, el pueblo olvida eso y empieza a pensar que por la observancia, por el cumplimiento de las reglas de la ley, ellos iban a alcanzar el perdón y una salvación, ser considerados justos delante de Dios. El problema de esto es que es una idea que no se acomoda a las escrituras. La verdad es que es como decir esto, miren, la única manera de ser justificados es mediante el puro trabajo duro. Hay que esforzarse duramente para lograrlo. El trabajo que hay que hacer, este trabajo, son las buenas obras que demanda la ley. Es decir, hay que hacer todo lo que la ley demanda y dejar de lado todo lo que la ley prohíbe para poder estar en paz con Dios. Esa era la idea que
el judaísmo de su tiempo promulgaba. Y además de eso, era la ley, era la idea que los judaizantes, esta gente que había creído en Cristo, pero que aún mantenía este concepto errado, estaba también tratando de fomentar en la iglesia de Galacia. Pero Pablo, en Romanos 10, nos habla respecto de esta idea de buscar una justificación por la observancia de la ley. Dice lo siguiente: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que pensar de esta manera, que la justificación es alcanzada por una observancia, por cumplir ritos y requisitos de la ley, es no entender la justicia de Dios. No solo eso, es ignorarla, es despreciarla. ¿Cómo podría entonces alguien, tomando el camino de las obras, de ser justificado por un cumplimiento de una ley, de buscar ser buenos en sí mismos, cómo entonces, si están ignorando la justicia de Dios, cómo es que podrían alcanzar realmente la paz con Dios en este camino? Simplemente es un imposible, es un engaño, es un autoengaño, es la mentira de las religiones que el hombre ha llenado en este mundo, religiones que no se basan en la verdad de Dios. Además de eso, es algo muy tentador, es atractivo esta idea de que tal vez con tu propio esfuerzo tú puedes alcanzar un estado superior, como dicen algunas religiones o líneas de pensamiento, o alcanzar esta paz con Dios por medio de una observancia de cosas que la religión te impone. Sin embargo, eso es mentira, es profundamente mentira. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que no es por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Me parece ser que Pablo está citando aquí, al decir que no es por medio de la fe, parece ser que él está citando palabras del Salmo 143, cuando David dice: oh Señor, escucha mi oración, atiende mis ruegos, responde por tu fidelidad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente. En el fondo, amigos, tus obras, mis obras, no impresionan a Dios. Para nada. ¿Has hecho algo bueno? Dios es la bondad en sí mismo. ¿Cuidaste a alguien que estaba pasando necesidad? Bueno, Dios da a comer a todas las personas. Pan, a sus hijos los cuida. ¿Hizo sacrificio por alguien? Está el sacrificio de Cristo, quien dio su vida por su pueblo. ¿Cómo podría tus obras impresionar a Dios? Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. La verdad es que no tenemos cómo presentarnos ante Dios con nosotros, con lo que nosotros podemos traer e impresionarlo. ¿Qué vas a presentar? ¿Vas a presentar ser un marido, una mujer, una esposa intachable, que ha sido fiel? ¿Vas a mostrar tus buenas acciones sociales, tu responsabilidad en el trabajo, tu capacidad emprendedora, tu inteligencia, tu brillantez? ¿Vas a mostrar tu fervor religioso como algo por lo cual Dios debería aceptarte? Nada de eso tiene ni un peso ante Dios. No lo vas a convencer, porque la verdad es que en nosotros mismos estamos muertos en pecado, estamos apartados de Dios y nuestras obras son malas, como vimos en la liturgia, en el pasaje de Romanos 3. Así que tus obras y mis obras pueden impresionar a Dios, pero ¿sabes qué? Hay unas obras que sí salvan al hombre. Esas obras que salvan al hombre no son nuestras obras personales. Y eso nos lleva a la segunda parte, cuando él dice: no por medio de la fe en Jesucristo. Porque es por la fe de Jesucristo, por las obras que él hizo, que nosotros podemos tener paz con Dios. Y esta es una tremenda declaración. Imagínense, para nuestro mundo, un mundo sumido en oscuridad,
hay una luz que resplandece, que es la luz del Evangelio, por la cual entonces podemos tener paz con Dios. Significa que a pesar de lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que en nosotros mismos es una imposibilidad, no hay nada que podamos hacer para alcanzar a Dios. Cosa que, como vamos a ver más adelante, la ley que es santa, que es perfecta, nos declara, nos hace ver, nos abre los ojos para eso, para la imposibilidad. A pesar de todo eso, hay un camino para que tú seas considerado justo por parte de Dios. Y esa es que pongas toda tu confianza en Jesucristo y en su obra redentora. Entonces, es como dice John Stott en su comentario a los Gálatas. Es esto. Lo único que se demanda y requiere de nosotros, que reconozcamos nuestros pecados y nuestra impotencia, que nos arrepintamos de nuestros años de obstinación y de autojustificación, de buscar sentido en nosotros mismos, y pongamos toda nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, que nos salva. Es eso, no es nada más, amigos. Eso puede ser una cachetada en la cara para quien necesita creer que puede aportar algo. Pero ese acto de humildad es el acto al que estamos llamados, una humillación personal, que realmente exalte a Jesucristo como Señor y como Salvador. Por lo tanto, amigos, la fe en Jesucristo no puede ser simplemente una mera convicción intelectual. Tampoco puede ser un profundo aceptar emocional, algo que está en tu pecho que sientes simplemente. Es una entrega profunda y personal de cada uno. Es un acto de compromiso basado en una confianza genuina en Cristo Jesús como Salvador. Eso es lo que Pablo le recuerda a Pedro cuando él dice, nosotros hemos creído también en Jesús. Es esta idea de que es algo personal, como vamos a ver. Porque ¿saben qué? En el versículo 16, Pablo quiere fijar esta idea de la salvación solo por la justificación de la fe, que nos trae la fe. Y para fijar esta idea profundamente, la repite. Yo me acuerdo que mis papás hacían eso conmigo cuando me estaban criando. Me repetían las cosas una y otra vez, de tal manera que yo fijara esas ideas en mi cabeza para que después no se me olvidara, para que supiera cómo conducirme. Entonces, cuando uno está transmitiendo una idea, la repite, la repite, la repite. Y Pablo hace esto. Ya les conté que la palabra justificación, el concepto de justificación, aparece aquí 5 veces. Pero además, Pablo en el versículo 16 muestra 3 veces, o repite 3 veces, de maneras distintas, que somos justificados solo por la fe en Cristo. Lo hace de una manera general, lo hace de una manera personal y lo hace de una forma que es universal. La primera es general, lo vemos en la declaración de que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta es una afirmación sumamente contundente, como hemos visto. No hay nada que hacer con esto, es declaración dogmática. Y eso está bien, porque es la verdad. No hay forma de que tú ni nadie, por tus propias obras, alcancen la salvación, solo por medio de la fe en Cristo. Pero también lo hace de una forma personal. Dice, hemos creído nosotros también en Jesús, porque Él está argumentando que este es el camino para la salvación, no el otro. Entonces Él quiere mostrar cómo tanto Pedro como Pablo y todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús han vivido y experimentado, han podido verificar en sus propias vidas lo que es ser justificado por la fe. Si tú realmente has conocido a Cristo, tú sabes de lo que estoy hablando. No puedes levantar tus obras. Solo buscas exaltar a Cristo para tu salvación. Porque esa es la verdad. Es la única razón por la cual tú sabes, tu espíritu sabe que has sido perdonado. Pero también hace una declaración universal. Dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y el énfasis está aquí en la palabra nadie. Porque en griego lo que está diciendo aquí es literalmente toda carne. Nadie, o sea, no puede ser que carne alguna
vaya a encontrar justificación por sus propias vías, por cumpliendo las obras de la ley. Así que no importa cuál sea tu origen, cuál sea tu capacidad, tu inteligencia, tu belleza, recursos, contactos, iglesia en la que participas, etc. Ninguna de esas opciones y cualquier otra que puedas poner tú como galardón, no como galardón, como un currículum que debe ser aceptado, va a obtener un desempeño que logre mostrarte como justo delante de Dios. Así que, amigos, ha quedado definido que la salvación es solo por la justificación por la fe. Entonces Pablo ahora avanza en sus declaraciones para mostrar que también ante todas las objeciones que se puedan levantar contra la justificación por la fe, hay una respuesta que es profundamente basada en la verdad. Y lo primero que normalmente se levanta con esto aparece en el versículo 17. Yo mismo lo he escuchado y tal vez tú lo has escuchado. El versículo 17 dice, pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores. ¿Será por eso Cristo servidor del pecado? Déjeme ponérselo de otra manera. Bueno, si es que los creyentes pecamos, es un hecho que pecamos, pero cada vez que pecamos tenemos el perdón del Señor, entonces, ¿no genera que la obra de Cristo provoque más pecado o motive más pecado en nosotros? Y la respuesta de Pablo es tajante aquí en el versículo 17 al final. De ninguna manera. De hecho, comentaristas dicen que aquí él está hablando con una pasión tremenda. Él realmente está declarando con enojo. No, bajo ninguna circunstancia. No. Porque aunque la Biblia nos plantea que Dios es soberano, por otra parte, nunca desconoce la responsabilidad del hombre en sus acciones. Y él lo menciona aquí en el versículo 18. Pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. Entonces, en el fondo, si tú y yo seguimos pecando, es por nuestra propia responsabilidad. No es Cristo el responsable de eso, soy yo. Yo soy responsable de mi propio pecado y de mi propia maldad. Lo era antes y lo soy ahora. Así que no puedo culpar a Cristo de que sigo pecando. Es mi responsabilidad. Sin embargo, las personas o tú y yo podemos culpar al Señor en ciertos momentos. Tal vez tú lo has hecho. Y ha sido tal vez porque has olvidado o porque tal vez no entiendes bien lo que es la justificación por la fe. La base de la justificación por la fe, como nos aparece en el versículo 17, tiene que ver con que esto ocurre en Cristo, en nuestra unión con Él. Nosotros somos justificados porque hemos sido unidos a Él. Cuando Cristo nos rescata, Él nos transforma y jamás volvemos a ser lo que éramos antes. Ya no estamos en nosotros mismos, ahora estamos en Cristo Jesús. Así que seguimos pecando. Si somos verdaderos cristianos, si hemos confiado en Cristo Jesús, ya no queremos seguir haciéndolo. Nos entristece profundamente nuestro pecado, nos avergüenza nuestro pecado, pero volvemos a Cristo Jesús en quien encontramos paz, porque el trono de la gracia está abierto para nosotros. Así que un sello del cristiano, un sello del verdadero hombre y mujer que es de la fe en Jesucristo, es que lucha contra el pecado y desea dejarlo atrás en su vida. Pero reconoce que sigue cayendo. Y la única razón por la cual es justo es por la obra de nuestro Redentor, Cristo Jesús, a quien estamos unidos perpetuamente. En versículos 19 y 20, Pablo va a explicar la razón de este cambio. Tiene que ver con la doctrina de la unión con Cristo, como hemos dicho. En esta idea de que algo pasa en él, que morimos y nacemos. En el versículo 19 dice, porque mediante la ley he muerto a la ley. Y yo entiendo que esto puede ser complejo. ¿Cómo mediante la ley he muerto a la ley? Tal vez es difícil de entender. Pero básicamente es la idea de que la ley impone una exigencia de muerte por el no cumplimiento. Y nosotros estamos muertos a esa ley. Pero la obediencia de Cristo, su muerte, nos libera a nosotros. Por lo tanto,
La ley ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. No nos acusa, no puede acusarnos. Todas las acusaciones de la ley, nos dice Colosenses, han sido clavadas en la cruz de Cristo. Ya fueron, pasaron. Ahora somos libres y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Por lo tanto, su muerte propiciatoria, su muerte que satisface la ira justa de Dios, su muerte que nos declara justos, es la muerte que nos libra del veredicto de la ley y nos permite vivir para Dios. Así como nuestra cabeza murió, nosotros hemos muerto a nuestra vida anterior, y así como Cristo en nuestra cabeza se levanta y resucitó, nosotros nos levantamos para vivir una vida que es en Cristo Jesús. Por eso el versículo 20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es que la muerte de Cristo es simplemente un dato histórico para ti, algo que separa la historia entre antes y después de Cristo. No, no. Tú que has confiado en Cristo Jesús, tu vida está unida a Él. Nada te puede separar de Él. Le perteneces. Estás completamente injertado, adherido a Cristo. Estás en una unión que la Biblia nos muestra. Es una unión perfecta que Él ha permitido. Estás unido a Él. Así que, por lo tanto, has muerto a tu autojustificación. Has muerto a las mentiras de buscar tu propia identidad. No, ahora en Cristo Jesús vives una vida que le pertenece. Ahora vives en Él y Él vive en ti. Por lo tanto, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras son tremendas. Yo no sé si cada día tu gozo está basado en eso, pero piensa en esta tremenda declaración que podemos hacer como fe cristiana. Podemos hablar personalmente sobre nuestro Salvador. Cristo se entregó por ti. Y ahí tienes que poner tu nombre. Cristo murió por Matías Espinosa. Que lo encuentro increíble. Increíble que el Señor haya dado su vida por mí. La dio por ti. Es la obra de Cristo aplicada personalmente a nosotros. Tú realmente crees en esto. Tú realmente vives esto. Lo estás recordando. ¿Cómo puedes volver atrás? ¿Cómo podemos volver atrás a nuestra vida anterior? ¿Cómo podríamos desear vivir como vivíamos antes? O vivir y anhelar alguna cosa que el mundo tiene. Gente que no conoce al Salvador, que no ha recibido ese amor tremendo. No podemos, no podemos, no podemos. Y el apóstol Pablo responde entonces, de esta manera, a todas las, digamos, a las objeciones que se levantan sobre la justificación por la fe, pero aún así, en el versículo 21, levanta él un argumento en contra de sus críticos, en contra de esta gente judaizante que estaba enseñando mentiras a la iglesia. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente para que cuando compartamos nuestro mensaje, el tuyo y mío, del Señor, con otras personas que piensan que pueden alcanzar méritos por sí mismos. Finalmente Pablo entonces dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Bueno, amigos, las dos bases de la doctrina cristiana, de nuestra fe, tienen que ver con la gracia de Dios y con la obra de Cristo para salvación. Las dos cosas que menciona Pablo aquí en el versículo 21. Decir entonces que la salvación puede ser alcanzada por otro medio, que no sea la gracia de Dios, en la muerte de Cristo Jesús, es ir en contra de la misma fe cristiana. Es desnaturalizar nuestra fe. Ningún cristiano verdadero va a afirmar algo como esto.
Por lo tanto, este es un separador de aguas. Si tú hablas con alguien, o si tú mismo crees que eres cristiano, sin embargo piensas que realmente puedes alcanzar a tener una relación con Dios, que Dios te debería aceptar en el cielo, que Dios está en paz contigo, solo porque tú eres una buena persona, o porque vas el domingo a la iglesia o algo así, estás profundamente equivocado, o está profundamente equivocada esta persona. Su fe no es verdadera. Hacer esto es desechar la gracia de Dios, tirarla al basurero, porque es pensar que no es necesaria. Hacer esto es despreciar la obra de Cristo, porque si puedes obtener tu justificación delante de Dios por tus propias obras, entonces es como decirle a Cristo que tus obras no son necesarias. Es como decirle en una arrogancia enorme, no te molestes, Jesús, no es necesario. ¿Saben qué? Tenemos evidencia de esto en la Biblia. El apóstol Pedro, cuando se nos relata en el Evangelio de Juan, Cristo fue a lavarle los pies a sus discípulos en el acto, una muestra, digamos, en el ejemplo de amor más grande, que muestre lo que Él va a hacer después en la cruz. Bueno, le va a lavar los pies. Pedro le dice esto a Jesús, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Luego Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús nos muestra exactamente lo que Pablo nos está mostrando aquí, cuando habla con Pedro en el lavamiento de los pies. Si Cristo no nos limpia, no tenemos lugar con Él, no estamos en unión con Él, no tenemos justificación, no somos declarados justos delante de Dios, no tenemos perdón de nuestros pecados si estamos en nuestra propia carne, muertos y alejados de Dios, en un engaño. Por lo tanto, anhela, no solamente para ti, sino para todos, que puedan conocer el mensaje verdadero del Evangelio, que nos muestra la justificación por la fe, solo en la obra de Cristo. Amigos, para terminar, quiero hacer algunas preguntas. Lo primero es, ¿crees realmente que puedes tener paz y perdón de tus pecados al ser justificado por medio de confiar plenamente en la obra de Jesucristo? Esto es lo primero que tienes que pensar. Es lo primero que tienes que meditar. Si esto es realmente tu fe, si es simplemente una como aceptación intelectual o simplemente algo que sientes en el pecho cuando cantas canciones, o realmente tú confías en Cristo Jesús. Esta es la primera cosa. Lo segundo es, bueno, si tú confías en Él, aún así puede ser que estés cayendo diariamente en el engaño de la autojustificación. ¿De qué manera lo estás haciendo? Debes pensar en esto. ¿De qué manera o de qué forma estás creyendo que no necesitas de Él? La verdad es que dependemos en todo diariamente de Jesucristo. Así que te invito, ¿quieres hacerlo práctico? Si tú piensas que esto no te cabe a ti, siéntate y haz una lista de esas cosas en las que necesitas estar consciente, consciente de que estás necesitando de Cristo todos los días. Busca en tu corazón, probablemente en las cosas en las que sientes más temor o en las que te trae más angustia. Son cosas en las que no estás descansando en el Señor Jesucristo. Agradécele por todos los logros que tú haces, hasta los más simples. Necesitamos de nuestro Redentor diariamente. Necesitamos de nuestro Redentor diariamente. Lo increíble es que estamos unidos a Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Esto es algo que debes grabar a fuego en tu corazón porque te va a levantar cuando estés en medio de dificultades. Otra forma de no depender de Dios es un poco más velada u oculta. Es cuando sabes que has transgredido su voluntad, que estás en pecado, que has hecho algo que no le agrada. Y en vez de acercarte en arrepentimiento a Él, primeramente te apartas y buscas, de alguna manera, tener méritos para acercarte nuevamente a Él. Amigos, esto es lo mismo que vimos en el versículo 21. Esto es despreciar la obra de Cristo. Como vimos, lo único que demanda a nosotros cuando veíamos la cita de John Stott es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él.
que nos acerquemos a buscar perdón. Y como les decía, el trono de la gracia está abierto para que nosotros volvamos en oración y en arrepentimiento. Así que no creas la mentira de que tienes que esperar un tiempo y cuando te sientas bien entonces puedas venir a Él. Busca arrepentirte y acercarte a Él hoy. Esto es para nosotros que tal vez frecuentamos todo el tiempo la iglesia, o para ti que llevas mucho tiempo sin venir o sin estar presente. Esto es para todos nosotros. Volvamos al trono de la gracia. Busquemos a Cristo Jesús. No sientas que debes ser digno para acercarte. Eso es un engaño. Solamente lo somos por la obra de Cristo. Amigos, los invito a que oremos. Gracias, Señor. No por nuestros méritos que son como trapos de inmundicia delante de ti, sino por los preciosos méritos de Cristo, que son suficientes y bastan para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque hemos sido confrontados con la mentira de la autojustificación o de nuestra capacidad para agradarte en nosotros mismos. Sabemos, Señor, que eso no es cierto, que es falso. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a estar consciente que es solo por los méritos de Cristo, que diariamente somos recibidos y somos parte y estamos unidos de una manera indisoluble con el Señor Jesús. Te pido, Señor, que esto sea nuestra motivación como iglesia y nuestra alegría más grande, que hemos sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Y esa es la verdad de nuestras vidas. Formamos parte de su pueblo, no por nosotros mismos, sino por tu pura gracia y amor en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.